Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Vale. Hoy es 21 de mayo del 2020. Estamos aquí en el Rapidín, como todos los jueves, como todos los días. Jaime Guerrero, ¿cómo estás, Jaime? Hola Tere, ¿cómo estás tú? Y como todos los jueves, aquí está Miguel González Compeán. Miguel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Tere, Jaime, qué gusto verlos. Bienvenido, Miguel. Esto de no vernos en vivo y a todo color, ya me está empezando a poner de malas. No puedo pellizcar a Tere, no puedo Tu darte madrastra. a mi madrastra, no puedo darle a Jaime un golpe así amistoso en el hombro. Ni nosotros a ti, Miguelito. Tenemos que Exactamente. reprimir nuestras ansias. Bueno, órale, Jaime. Bueno, nada más un dato de que ayer hablábamos. Ayer, si ustedes recuerdan, Alfonso Durazo habló de que durante abril se habían reducido, gracias a su estrategia, los homicidios dolosos y los feminicidios. Pero más rápido que Superman, Alejandro Ope escribió un textito en donde dijo pues, que son buenas noticias, pero son falsas. ¿Por qué? Porque resulta que marzo tiene 31 días y abril tiene 30. Entonces, cuando divides el número de homicidios completos entre 31 en marzo y cuando divides el número de homicidios dolosos en abril entre 30, pues resulta que no solamente no bajaron los crímenes dolosos, los asesinatos, sino que subieron. En marzo fueron en promedio de 96.8. Démonos cuenta de lo que estoy diciendo. Estamos rondando los 100 homicidios dolosos diarios. O sea, esto es una guerra, o sea, es el parte de guerra. Entonces, en marzo fueron 96.8 y en abril 98.3. Entonces, no solo no bajaron, sino que subieron. Y luego también le echa agua fría al asunto de los feminicidios, porque en marzo, ¿sí? 99.3 y en abril 100.7. Entonces, sí quería decir eso, sí quería dejar eso claro, porque, Ope, que es un especialista, dijo, oigan, pues, espérense tantito, así no es la cosa. Bueno, regresamos a la mañanera de hoy. Hoy el presidente tocó varios temas, entre ellos uno que a mí me apasiona, porque yo he estado estudiando desde hace años ese tema. El presidente dijo, pues que eso del PIB ya no va y que él está trabajando, ¿sí? ¿Sí? Que él está trabajando en un nuevo indicador, ¿sí? Para medir el bienestar y que va a llamar a econometristas y, bueno, que va a llamar a todos y que ese indicador, ¿sí? Va a medir la felicidad también y que no les va a gustar a los tecnócratas, ¿sí? Pero seguramente le va a convenir a la gente. O sea, la medición de la felicidad. Bueno, yo nada más quiero decir que Andrés Manuel presumió al inicio de su gobierno de que en este sexenio, el último año de su gobierno iba a crecer al 6% y que en promedio iba a crecer al 4%. Él fue el que tomó el indicador del PIB. Nadie le dijo nada. Pero cuando ya se vio que no pudo, entonces sí cambió, ¿sí? Descubrió. Pero resulta que esta cosa que descubrió, pues tiene como 90 o 100 años de debate. Hace poco, más o menos 100 años, los economistas, los propios economistas dijeron, oigan, pues esto de la renta nacional per cápita, pues no necesariamente te dice realmente si la gente está bien, porque una cosa es el crecimiento y otra cosa es el bienestar. O sea, no es ninguna gracia del presidente porque hace 100 años que está esa discusión. Y hay muchas formas de medir, de medir el bienestar. Desde 1990, la ONU tiene una cosa que se llama Índice de Desarrollo Humano, ¿sí? Los europeos tienen también un índice de desarrollo humano, no me acuerdo cómo se llama, que mide no solamente el crecimiento, ¿sí? Que mide si tienes acceso a la educación, si tienes acceso a una casa, si tienes acceso a la comida, etcétera. Hay muchas formas de medir. Entonces, el presidente nos quiere presentar como algo
muy inteligente, una cosa que ya lleva décadas haciendo. Y lo del índice de felicidad, miren, desde 1972 el pequeño reino de Bután, ¿sí?, ideó una cosa que se llama índice de la felicidad. ¿Sí? Hay una serie de parámetros. Es tan atractiva la idea esta de la felicidad, ¿sí? Es decir, que Sarkozy pensó en hacerlo en Francia, y en algunos lugares también lo han pensado, en algunas provincias de Canadá, por ejemplo. Y esto de la felicidad, pues no es oír al pirulí como le hace el presidente, ¿no? Sino esto de medir la felicidad tiene una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva es: tienes acceso a la salud, tienes acceso a la educación, tienes acceso a la diversidad ambiental, cómo es tu nivel de vida, cómo es la gobernanza entendida como el acceso y la calidad de los servicios. Esa es la parte objetiva. Y la parte subjetiva es tu bienestar psicológico. ¿Estás sometido a estrés? ¿No estás sometido a estrés? ¿Cómo usas el tiempo? ¿Sí? La vitalidad comunitaria, es decir, qué tanta solidaridad hay entre las comunidades, y la cultura. En fin, de veras, el presidente está sacando este as de la manga, pero resulta que es una carta de otro mazo. Nos está haciendo trampa el presidente, ¿sí? Y medir la felicidad, pues no es ninguna gracia, porque ya los premios Nobel de Economía, Amartya Sen y Joseph Stiglitz, pues ya hablaron de eso, que es necesario empezar a medir todas esas cosas. Y ya termino, y perdón por lo largo, pero creo que el tema seguramente a Miguel le va a parecer también apasionante. Es un tema apasionante, y él prende ese caballo por desesperación, quiero decirle. Miguel. En efecto, me parece apasionante. Es un tema que yo he, digamos, visitado muchas veces a lo largo de los últimos 30 años. Y la verdad es que hay varios problemas en el asunto. Primero, la definición de crecimiento o de desarrollo o de pobreza tienen que ver con ciertas consideraciones. Mira. Les voy a decir, por ejemplo, algo. El Coneval mide la pobreza en virtud de cuántos de los derechos que están garantizados en la Constitución de verdad los tiene la gente o no. Y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, si una persona que hace quesadillas en una esquina, que sabe hacer cuentas, que sabe leer y escribir, que sabe todas esas cosas, pero no tiene su certificado de secundaria, entonces esa persona está considerada pobre porque le falta su certificado, aunque de verdad sí sepa hacer cuentas, leer y escribir. Entonces, ahí es donde empieza el puerquito a torcer el rabito, porque las consideraciones respecto de quién es un pobre o cuál es el pobre extremo o demás, pues tiene siempre pues estos rangos muy rígidos de cómo medimos el asunto. Entonces, primero. Segundo, en efecto, dice bien Jaime, la felicidad es una cosa, tiene un componente subjetivo que es muy extraño. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero el año pasado tuvimos una encuesta nacional en la que se les preguntó a los mexicanos si eran felices. Y salimos de todos los 170 países que hay en el mundo. Así es. Salimos en el lugar 28, por ahí, o sea, somos un país feliz. Es decir, la gente se siente a gusto viviendo donde vive o haciendo lo que hace, que no corresponde exactamente con los criterios internacionales de desarrollo y de resolución de necesidades satisfechas. Y yo mismo tengo el ejemplo. Cuando un día haciendo campaña en el 2003, porque quería ser diputado y me pasó un carro amarillo por encima, un camión amarillo me hizo pedazos, ahí en donde yo quería ser diputado, yo le decía a una gente en una colonia que mi exesposa y mis hijos considerábamos de bajos recursos. Y entonces les dije, bueno,
dado que ustedes están en un cierto grado de pobreza, y me interrumpió uno de mis interlocutores de la colonia y me dijo, discúlpeme, diputado, pero yo no soy pobre. Candidato. No, porque era diputado en ese momento, entonces. Ah, ok. Y también candidato a diputado federal. Me dijo, discúlpeme, diputado, pero la verdad es que yo no soy pobre. Pobre el de allá enfrente, mire, porque ese sí no tiene coche. Entonces, lo que quiero decir es que Jaime tiene razón en la medida en la que definir de qué estamos hablando cuando hablamos de bienestar es una cosa muy compleja. Tan compleja es que entonces la gente prefiere pues el Producto Interno Bruto porque es un dato duro, concreto, sin consideraciones subjetivas, y entonces pues te da una idea de qué es lo que está pasando. Ahora, todo esto está bien. La pregunta es, ¿para qué el presidente está planteándose esto? Y creo que Jaime lo deja en el subtexto muy bien explicado. Dado que el Producto Interno Bruto no va a crecer y le está generando problemas en el diseño de su política triunfalista, entonces pues, quiere recurrir a otras medidas y meternos en esa discusión. Pero la segunda, que creo que es la más importante, es que sacar de la discusión el Producto Interno Bruto lo que hace es que él pueda tener otros parámetros para fomentar o no inversión y o desarrollo en el país, en vez de seguir la fórmula de generar inversión extranjera, de que se muevan los indicadores principales de la economía, y de eso es de lo que se quiere zafar, y con ello, por cierto, le sale muy bien la cosa porque se coloca en el mundo pues como un gran promotor de otra cosa, aunque ya Chávez lo ha dicho, Maduro lo ha dicho, etcétera, etcétera. Entonces, creo que todo eso está involucrado en el mismo paquete, mi querido Jaime. Bueno, pues miren, yo creo que la mañanera de hoy fue un poco lamentable, pero por varias razones. Debo de confesar que me eché mis cabeceadas largas. Recuerdo entre sueños, así que mi perrita, así como vino Bombay, que no la vieron de visita, mi perrita brincaba casi arriba de mí, así como yo creo que estaba oyéndolo y me despertaba para que escuchara yo. Pero digo, se echó que como, no sé, media hora hablando de Carranza, o cuánto sería. O sea, fue una cosa eterna de la clase de historia que le gusta mucho. Luego, de lo que le leyeron ayer en la noche, ¿no? De lo que le leyeron ayer en la noche. Luego, uno de sus ahí, no sé cómo llamarlos, pseudo periodistas, pues luego se enojan. También se echó una pregunta de más de media hora, o sea, que dices, híjole, para roncar. O sea, ¿cómo el tiempo del presidente se puede desperdiciar de una manera tan, pues, tan irresponsable? Porque, perdónenme que lo diga, pero tan irresponsable. Y luego, volviendo al tema central que hoy nos ocupa, de esta convocatoria que va a ser, pues sí, si nadie está diciendo que es tonto, o sea, tonto no es un estratega, de veras. O sea, es un hombre rústico, muy ignorante, bueno, profundamente ignorante, pero sí para la estrategia comunicacional, pues es un as, es un tiro. Y está sacando este nuevo modelo económico, que a mí lo que me aterra no es que digamos todos, ay, pues qué barbaridad, o qué baboso es, o qué tonto es, o que sus seguidores digan, no, es genial, está abriendo brecha, como decía Miguel. A mí lo que me preocupa es que le va a dar en la torre al país, le está dando en la torre al país. Eso es lo que nos debe de preocupar, que más allá de cómo se redacte o se frasee lo que está haciendo es pues, muy serio para la economía. Y bueno, yo quiero aquí, creo que ya lo he dicho en otro programa, yo quiero decir aquí que hace muchos años yo le pregunté a Miguel González Compeán, aquí presente, le dije, oye, ¿y qué no existe un economista, un agente muy de vanguardia
que esté pensando también en el problema de la desigualdad que vivimos en el mundo. Y entonces Miguel hace muchos años me dijo, ¿por qué no lees a Amartya Sen? Y afortunadamente lo leí y creo que sí, efectivamente, este premio Nobel de Economía indio, pues es un hombre pues, que No es aporta. indio, creo que es pakistaní, Tere. Creo que sí, bueno, a lo mejor ya. No, yo creo que no es indio, ¿eh? O sea, Bueno, casi estoy seguro que es ahorita pakistaní. lo checamos. Es Bueno, pues pakistaní. Es pakistaní. Bueno, este hombre pakistaní, pues realmente pone el dedo en la llaga en hablar del problema, pues de la pobreza extrema, etcétera. Pero yo dudo mucho, perdonen que lo diga, que el presidente haya leído, conozca el nombre, maneje, digamos, los conceptos que maneja o el señor Stiglitz o el señor Amartya Sen. Lo dudo muchísimo. Yo creo que es una estrategia comunicacional. Ya habló de que va a convocar a econometristas, economistas, sociólogos, antropólogos sociales para hacer este diseño. Pero la realidad es lo que me preocupa. Nos va a seguir llevando pues a la ruina y eso es muy grave. Aunque seamos todos bien felices de acuerdo a esos parámetros. Tú decías, Jaime, algo el otro día, hablabas del pobrismo, o sea, y pues creo que tiene que ver con eso. O sea, sí, a lo mejor tenemos piso de cemento, un par de zapatos, tenemos ventanas, bueno, pero eso es a lo que aspira un país como México. Leía yo una frase, no me acuerdo, me mandaron el meme y se me hizo muy buena, de Olof Palme, que llegó alguien y le dijo, señor Palme, ya saben que fue primer ministro de Suecia, entonces el premio Nobel de la Paz también, y que le dijeron, señor Palme, yo no sé, tenemos que acabar con los ricos, porque los ricos realmente son abusiones, se quedan con todo, en fin, y que Olof Palme le contestó, híjole, pues yo lo que quiero acabar es con los pobres, yo lo que quiero es que haya muchos ricos. Entonces, pues, no sé para dónde vamos, pero creo que por ese camino. Jaime. Sí, mira, sobre ese tema, siguiendo ese tema que me parece de veras muy importante. Yo creo que en primer lugar hay que cuidar que el presidente no se fabrique su propio índice que le sea favorable siempre, o sea, porque entonces no tiene sentido. Segundo tema, el presidente nos avisó hoy en la mañana que va a invadir las esferas del INEGI y del Coneval, porque tenemos esas instituciones que a pesar de todos los recortes y a pesar de todo lo que ha hecho el presidente, pues más o menos se mantienen. Y ninguna de las dos instituciones, ¿sí? Todavía él manda en ellas, o sea, son instituciones que todavía se conservan autónomas. Entonces, ¿por qué Presidencia de la República? ¿Por qué el gobierno se tiene que poner, y él en lo personal, se tiene que poner a hacer un índice, ¿sí? Que ya tiene el Coneval? O sea, el Coneval no solamente mide el PIB. Entonces, tercera cosa, ¿sí? Ni Amartya Sen, ni Joseph Stiglitz, ni la ONU, ¿sí? Es algo que dijimos desde hace mucho. Dicen que se puede tener bienestar sin crecimiento del PIB. Ojo con eso, ¿sí? Se puede tener crecimiento económico, o sea, que crezca el PIB con desigualdad y no bienestar, pero no se puede, al revés, no se puede tener bienestar si no crece la economía. Eso todo el mundo lo dice. Ahora, ¿cuándo empezaron los economistas a decir, oye, espérate, pues esto de medir solamente la renta per cápita, pues a lo mejor no nos resulta? Después de la crisis del 29-33, por lo menos esos son los economistas que yo he leído, empezaron a decir los economistas gringos, oigan, pues sí, tienen razón, o sea, miren, porque sí está creciendo Estados Unidos, pero no está creciendo bien. Entonces, insisto, el tema tiene por lo menos 100 años, porque ya antes era un tema. Entonces, sí me preocupa una cosa, que crea el presidente que ese índice no es capitalista. Pues ahí viene la mala noticia.
los índices de bienestar no son socialistas, no son mexicanistas, también se están dando dentro del capitalismo. Entonces, el presidente creo que no entiende todas estas cuestiones, estas discusiones que hay, ¿sí? Y me preocupa que saque un índice, pues, chafón, y que trate de sustituir al Coneval y al INEGI. Miguel. Mira, Tere, déjame completar lo que dice Jaime. Estoy terminando mi tesis doctoral sobre precisamente los órganos constitucionales autónomos. Y en efecto, una de las cosas que más preocupa es que los órganos constitucionales autónomos se hicieron para sacarlos de las discusiones políticas. Es decir, para encargarse de la defensa de ciertos derechos y resolver ciertos conflictos y sacarlos por ejemplo, una mayoría aplastante en el Congreso y en el Ejecutivo. Y ahora que estamos en esa circunstancia, entonces, pues claro, les están tratando de dar palo. Y les están tratando de dar palo por lo que dice Jaime, porque es que una mayoría aplastante o una mayoría, digamos, en el Congreso y en el Ejecutivo, hacen que todos los parámetros empiecen a tratar de convenirle a alguien. En este caso, pues al Ejecutivo y al partido que está en el gobierno y que domina la Cámara de Diputados. Entonces, sí es muy importante defender, como lo ha hecho el INE, su autonomía y la idea de que ellos tienen, pues, parámetros científicamente planteados. Así es. Y parámetros que están sobre la mesa y que tienen que ver con una visión internacional del asunto. Porque México, oh sorpresa para el señor presidente, no es una isla. Y México, le guste o no al presidente de la República, es la 15ª economía del mundo. Bueno, la 15ª. Hasta hace poco, ¿verdad? Ya, ok, podemos ver dónde estamos ahorita, pero lo que te quiero decir es que el asunto es tan grave de lo que estamos discutiendo, que la percepción de los mexicanos, y por eso tiene tanto éxito el señor presidente, es que nosotros somos como el país 80 o 100 de 170. Yo a mis alumnos en la Facultad de Derecho, que son en teoría, sobre todo cuando llegan los más, yo tengo a mi cargo un grupo que llamamos de excelencia, hacemos 4 cada año. Bueno, ese grupo de excelencia, una de las primeras cosas que les pregunto es, ¿y ustedes de los 170 países que hay, cuál creen que es nuestro lugar en el tamaño de la economía? Y la respuesta nunca es menor de 80. Y yo les digo, pues chavos, disculpen ustedes, pero somos la 15ª. Y todos ponen una cara de asombro. Sí. Porque uno de los principales problemas que tenemos los mexicanos es no ser conscientes de quiénes somos y de qué tamaño somos y de qué somos capaces. Y entonces el presidente, con una mala leche infernal, juega con esa cosa de sentirnos como dicen para la selección mexicana, los ratones verdes, ¿no? Del fútbol. O sea, de que somos una cosita pequeñita ahí que anda en el mundo danzando. Y eso no somos los mexicanos. Somos la 15ª economía del mundo que necesita políticas de 15ª economía del mundo y razonamientos lógicos y científicos de 15ª economía del mundo. O sea, estamos por encima de España, por ejemplo. O sea, digamos, estamos en el grupo G20. O sea, las 20 economías más grandes del mundo, ahí estamos nosotros. Y nadie lo puede creer, lo que es increíble. Y entonces, con mala leche, Morena juega con eso. Y es muy feo porque entonces el pobrismo al que se refiere mi estimado amigo Jaime, se convierte en una especie de, pues es que aquí somos, pues doña Mariquita, ¿no? Aquí, pues nomás vendiendo quesadillas. Cuando vendemos más maíz en el sur de Estados Unidos que lo que se vende de maíz en toda la República Mexicana, maíz procesado. Entonces,
Si no sabemos eso, pues claro que pues, cualquier teoría puede prender. Oigan, pues somos pobres, pues vamos a portarnos como pobres, ¿no? Pues no. Pues no. Pues no, pero pues sí. Y lo que dice Jaime es de terror cósmico, como diría Mónica. O sea, realmente que desaparezca el Coneval, que desaparezca el INEGI, no que los desaparezca así con una varita mágica, pero que realmente las decisiones, las políticas públicas, la implementación de programas, de acciones, se tomen bajo, digamos, los indicadores de este nuevo disque modelo económico, pues sí está muy cañón. Ahora, yo creo pues, que el mundo, espero, el mundo que yo espero que sobreviva después de todo esto, pues no va a estar de acuerdo. No, digo, no me imagino, pero ya ven que si Trump esta semana dijo que ya se iba a salir de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, si dice que está investigando, mandándoles auditores a la OMS, si ya quiere romper con China en medio de una situación tan grave como la que está pasando el mundo, pues todo puede suceder. Ya hasta esa confianza que yo tengo en la globalización y en que todos estamos interrelacionados, intercomunicados y que el comercio es algo que tiene que estar, digamos, preservado por la sobrevivencia de la humanidad en esta era, pues yo nomás les quiero decir que pues todo puede pasar. Lo de Trump es increíble, el grado de irresponsabilidad suprema de tensar aún más la situación. Pero, perdóname, Jaime, discúlpame por interrumpirte, Jaime, pero es que... Adelante. No, déjame decir una cosa de lo que está diciendo Tere. Primero, en efecto, el mundo se ha vuelto tan complejo que la gente no está dispuesta ni quiere entender qué diablos pasa. A mí arréglenmelo inmediato, ¿ok? Está bien. Pero uno esperaría de los políticos del mundo y de los nacionales, pues un cierto grado de responsabilidad. Lo que mencionó Jaime al inicio de esta conversación, de lo que dijo Durazo, pues sí es de risa loca, porque quiere regalarnos oro baratijas por oro, o sea, bajamos la delincuencia, pues no solo no bajó, subió, y por cierto, si hubiera bajado hasta le podíamos echar la culpa al coronavirus, porque pues hasta los delincuentes, algunos se están cuidando, pero bueno. En medio de esta irresponsabilidad general, que el presidente haga cosas como volver a quemar combustorio ahí en Tula para que nos está contaminando la Ciudad de México, o suspenderlo de las energías limpias porque es que venden más barata la luz que lo que la vende la CFE, y entonces pues hay que detenerlos, pues ¿cómo ellos van a vender más barato que nosotros? Pues no. Bueno, muy bien. Entonces, en medio de eso, lo que creo que es más importante que Jaime ha dicho, Jaime a veces dice cosas importantes y no se da cuenta. Ok. Lo más importante una de las cosas más importantes que dice Jaime, que está aquí, es que el presidente siente que tiene la voz de la esperanza en la garganta, la voz del cambio en el alma, la voz de que él mismo es el ejemplo de que la esperanza ya llegó. No importa a dónde vaya eso. Exacto. Nada más con el hecho de que él está ahí y él propone una nueva medición y él propone un nuevo orden internacional, que el documento no da para eso, pero bueno, hay quien ha comparado a Manuel con Echeverría. Sí, pero Echeverría se juntaba con gente, hacían unos documentos bien hechos, largos, con grandes ideas. Y era un excelente orador. Había sido campeón de oratoria, Echeverría. Así es, y el tipo... O sea, no tenía estas largas parrafadas de silencios, ¿no? No, o sea,
tenía un sentido de Estado, un sentido de futuro, un sentido de conexión con el mundo. Por eso él también fue a China y detrás de Kissinger y hacer sus cosas. O sea, eso sí hace una diferencia. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene eso, no tiene digamos, bagaje intelectual que permita hacer una propuesta de largo plazo y por lo menos preguntarnos qué diablos hacemos. Nos guste o no, el compañero Echeverría logró en el mundo las 200 millas de explotación exclusiva, gracias a lo cual tenemos industria petrolera, nos guste o no nos guste. Pero el tipo tenía esta idea, pues, o sea, había una idea más de Estado, más de... Y yo, pues, me da mucha pena, pero pues nuestro presidente no da para eso, el actual, pues, no da. A ver, Jaime. Bueno, Echeverría tuvo su guerra sucia, pero ¿quién se fija entre amigos? Por cierto. Jaime, no lo estoy defendiendo. Dejó la economía, su año de atonía del 71 fue la primera vez que oyó México de que no estaba creciendo, sino todo lo contrario, que era su dicho favorito. En fin, pero no hablemos de Echeverría porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo. No, se dice que es un echeverrista por la obsesión que tiene de levantarse temprano, por la obsesión de estar encima de todos los demás con los temas, por la obsesión de controlar, pero por supuesto, en talante personal, pues no se compara con Echeverría. Nunca. Yo tenía como 17 años cuando entrevisté para un programilla al presidente Echeverría, y yo trabajé con uno de sus hijos, y bueno, el presidente Echeverría pues tenía otro tamaño. Digo, tenía sus cosas horribles, pero bueno. A ver, el presidente López Obrador, el tío presidente le vamos a decir, porque es este tío de la familia que llega y te cuenta una y otra vez lo mismo. El tío presidente hoy habló de la corrupción, ¿sí? Y dijo las mismas cosas que dice siempre. A ver, habló de las energías limpias y dijo que no está estatizándose nada. Ayer, ustedes saben que los amparos lograron que el gobierno dejara que iniciaran las pruebas para la preoperación, todas estas empresas. ¿Sí? Muchos dijeron, es que a lo mejor lo que quiere el gobierno ya se dio cuenta de la metidota de pata y lo que va a hacer pues, es negociar como con los oleoductos. Pues quién sabe, pero hoy el presidente dio instrucciones a la Secretaría de Energía de que sigan adelante con los recursos legales para parar eso. ¿Sí? Ahora, hay una parte de las empresas que tienen energías limpias que en efecto tienen contratos muy ventajosos sobre la CFE. Esa parte sí es cierta, pero una cosa es, tienes que hacer energías limpias y otra cosa es, vamos a revisar los contratos. ¿Sí me explico? Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, tú no tiras al niño al pozo para que no se vaya a caer, ¿verdad? O sea, eso es lo que está haciendo el presidente. Mira, se puede caer el niño, pues de una vez lo tiramos, ¿no? No, o sea, el presidente está haciendo eso. Bueno, cuando habló de que la corrupción ya se acabó, etcétera, pero justo hoy salió el resultado de una encuesta del INEGI, ¿sí? Que se llama Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ¿sí? Que midió la corrupción y resulta, esta vez la midió en 2019, o sea, justo cuando ya estaba el presidente López Obrador, y la había medido en 2017, es una encuesta que normalmente se hacía cada 2 años, digo normalmente se hacía porque quién sabe si habrá dinero para volverla a hacer. Bueno, y hay resultados muy contradictorios en esta encuesta, y tiene que ver con un tema del que hemos hablado. A ver, de acuerdo a los encuestados, la corrupción aumentó de 2017 a 2019. Entonces, pues le falló al presidente que con su sola presencia se acabara la corrupción. Eso no pasó, ¿sí? Pero cuando le preguntan a la gente sobre la percepción que tiene, dicen que perciben que ha bajado la corrupción. Ojo, la realidad de la encuesta dice subió la corrupción, pero la percepción de la gente es que bajó la corrupción. ¿Por qué es esa percepción? Porque todos los días desde Palacio Nacional tenemos a alguien que nos está tratando de hacer un coco wash de que la corrupción ya se fue. Dejo ese tema.
Bueno, pues miren, Y además, pues ya hay que hacer como conclusiones porque ya se nos acabó el tiempo, perdón. Sí, bueno, es que esto de la corrupción, ayer también en uno de los comentarios que me mandan al Twitter, pues me mostraron lo que pasó en Bolivia cuando compraron unos respiradores, ustedes seguro lo leyeron también, unos respiradores que estaban cuchos y que los habían pagado el secretario de Salud de Bolivia, pues en $1,500,000 no sé la moneda de Bolivia, lo que sea, más de lo que costaban. No me acuerdo ahorita. Si alguien sabe cómo se llama la moneda de Bolivia, pues infórmelo, por favor, o calle para siempre. Bueno, total que hubo corrupción. ¿Y qué pasó? Pues que la presidenta despidió, o sea, porque no se pudo hacer cómplice de este señor que había hecho eso. Ahora, yo me pregunto, ¿en el Seguro Social, ustedes saben que se haya despedido a alguien por lo de los respiradores? En la Secretaría de Salud, el señor Robledo, el señor de Salud de Hidalgo, que fue donde se compró eso, o pues nada, aquí no pasó nada, nomás, ay, salieron mal, ay, qué barbaridad. Bueno, pues ya le cancelamos el contrato, ¿no? Pues sí, ya se lo cancelamos. Y ya, ese es el combate a la corrupción. Híjole, qué miedo. Yo ya es mi último comentario y me callo por hoy. Miguel, un comentario final. Mira, Tere, dos cosas. Primero, Jaime, puedo darle una sugerencia a Jaime, que es a lo único que me atrevería yo nunca jamás a darle a Jaime. La verdad es que es explicable que crean que hay menos corrupción, aunque la realidad muestra que hay más corrupción. Porque la corrupción que la gente percibe todos los días es la corrupción inmediata, con la autoridad inmediata. Y claro, percibe que hay menos corrupción porque el presidente está diciendo que allá en donde nadie se entera, en donde se hacen los contratos y demás, allá ya se acabó. Entonces, eso serían como son dos niveles distintos de percepción y de conocimiento, pues entonces eso explicaría la cosa. Pero hay que decir algo, yo creo que de cierre que importa. Sí tenemos un problema serio en términos de definición de cosas básicas, porque la realidad política y la vida pública no se puede estar construyendo todos los días. O sea, si ya tenemos dos instituciones como el Coneval y el INEGI que miden cosas, bueno, encima de eso ponemos correctivos o hacemos algunas cosas o completamos con otros. Pero empezar a barrer desde abajo no tiene sentido. Y lo peor es que estamos empezando a barrer desde abajo por conveniencia de una persona, nada más de una persona. Entonces, esa es la parte que me parece lamentable y yo con eso cierro mi comentario de hoy. Bueno, pues a ver, Jaime, ya nomás los recaditos, ¿no? Pues mira, ya no hay tiempo porque ya se nos vino encima. Nada más quería decirte que Mina Gupts te pide que le mandes un saludo, así dice, al troll. ¿Al troll? De RIT Noticias, que te vio el otro día que te descubrió nuestro programa y que le gustó mucho. Es el troll de RIT Noticias, dice Mina. El troll de RIT Noticias, nuestro gran amigo. Besos. Bueno, Guillermo Hernández Salgado pidió el texto de Letras Libres que habla sobre reforma. Ya lo puse en el YouTube de ayer, sí, para que lo vean, si lo quieren ver. El artículo salió en Letras Libres, está muy bueno y trae toda una narrativa de lo que es el grupo de Reforma, ya ven que son varios periódicos, no nomás Reforma. Reforma nace en efecto durante Salinas, al final, creo que en noviembre del 94, pero el grupo del periódico El Norte, por ejemplo, pues ya era un periódico desde los años 70 y narra pues todas las cosas que han vivido, las amenazas, los secuestros, etcétera. O sea, y todas las cosas que han señalado a los sucesivos gobiernos priistas, panistas, perredistas y demás. Entonces, en fin, ya no nos da tiempo más, pero creo que vas a decirnos cómo protegernos si tenemos que salir, ¿no, Tere? Sí, bueno, ya saben
que nos está apoyando Protector y que ustedes pueden comprar sus mascarillas en Mercado Libre y nos quedemos encerrados o salgamos ahora en junio, en agosto o nunca, pues sí tenemos que ir a comprar comida y tenemos que ir al banco. Entonces compren sus mascarillas Protector ahí en mi página en Twitter, que es @tvale2012, que es mi año de nacimiento. Pues ahí pueden ustedes, no se rieron, ya mis chistes no les hacen gracia, híjole, qué mal. Ya tengo que cambiar de chistes. Por favor. Tere, es viejo ese chiste, es viejo. Bueno, pues cómprense su mascarilla Protector. Miguel González Compeán, muchas gracias, Jaime. La moneda Adiós, es de Tere. bolivianos, Teresa. ¿Se llaman bolivianos la moneda? Así de original, sí. Ah, ok. Bueno, pues hasta mañana. Gracias, Miguel. Rapidines. Hasta luego. Gracias, Tere. Tere.